Hola a todos y bienvenidos. En este capítulo vamos a explicar algunas curiosidades sobre la industria cementera y nos vamos a centrar en su impacto ambiental y en posibles alternativas para evitarlo. Empezamos. El cemento es un conglomerante formado a partir de una mezcla de caliza y arcilla, posteriormente molido, que tiene la propiedad de endurecerse en contacto con el agua. Si a este cemento se le añade agua, árido y a veces aditivos, se obtiene una mezcla maleable y plástica que fragua y se endurece, adquiriendo consistencia pétrea, denominada hormigón. Se entiende por fraguado el proceso de endurecimiento y pérdida de plasticidad del cemento u hormigón al mezclarse con agua, pasando de un estado plástico a sólido. El proceso de endurecimiento completo del hormigón puede durar varios años, incluso décadas, aunque convencionalmente se considera finalizado a efectos prácticos a los 28 días, momento en el que el material alcanza la mayor parte de su resistencia mecánica. Existen diferentes tipos de hormigón, siendo el más común el hormigón armado. En relación a esto, os animo a que también veáis el capítulo donde hablamos del acero. El cemento representa típicamente entre el 10 y 15% en volumen de la mezcla de hormigón. Este material es uno de los más utilizados en el mundo debido a sus propiedades mecánicas, entre las que destacan su alta resistencia a la compresión. Destacan también su capacidad de fraguado y endurecimiento, excelente adherencia a otros materiales y durabilidad frente a condiciones ambientales adversas, como la humedad, las variaciones de temperatura o la acción de agentes químicos. A esto se le suma su capacidad de adaptación, ya que puede moldearse fácilmente en estado frío, permitiendo la ejecución de formas complejas y soluciones constructivas variadas. Antes de continuar, conviene hacer una pequeña aclaración. Hay que mencionar que concreto y hormigón son lo mismo. En España y parte de Europa se suele usar el término hormigón, mientras que en gran parte de América se denomina concreto. En lo que se refiere al cemento, hace mucho tiempo que se usa, pero con pequeños cambios en su constitución. Por ejemplo, en el año 82 el Coliseo de Roma ya contenía hormigón en los cimientos, los muros interiores y la estructura. Ellos utilizaban un tipo de aglomerante conocido como cemento romano. Actualmente, a nivel global, se estima que la producción de cemento supera los 4.000 millones de toneladas anuales, siendo el segundo material más consumido del mundo después del agua. La producción de cemento se concentra principalmente en Asia, donde China produce alrededor del 60% de la producción mundial. Para tener una perspectiva a nivel global, desde 2010 hasta 2016, los principales consumidores de cemento a nivel mundial fueron China con 2.400 megatoneladas en 2016, India con 288 megatoneladas y Estados Unidos con 85. En cuanto a producción, por ejemplo, en 2023, China fue el país que más cemento produjo, con una estimación de 2,1 millones de toneladas. En España, ese mismo año, se produjeron 23,6 millones de metros cúbicos de hormigón, donde en comparación con la media europea, el consumo de cemento per cápita se encuentra en España un 34% por debajo del promedio, con unos 317 kilogramos por habitante por año, frente al promedio de 480 kilos de la Unión Europea. En este país, el sector cementero alcanzó su máximo en 2007, con 41 fábricas y una producción de 32,1 millones de toneladas de clínker. El clínker es el elemento principal del cemento y se obtiene a partir de rocas calizas, arcilla y mineral de hierro, y se convierte en cemento cuando se le agrega una pequeña cantidad de yeso, entre el 2 y el 5%. A nivel global, la producción ha aumentado significativamente en las últimas décadas, con un incremento del 25% en la última década. Además, las emisiones por tonelada producida han aumentado un 9,3% entre 2015 y 2020, en gran medida debido al crecimiento de la producción en países como China. El proceso de producción del cemento puede dividirse en 10 fases. 1. Obtención y preparación de materias primas, que son caliza, arcilla o pizarra, hierro y yeso. 2. Trituración. Una vez extraído y clasificado el material, se procede a su trituración hasta obtener una granulometría adecuada. 3. Prehomogeneización. Esta fase permite obtener una mezcla más uniforme de las materias primas, reduciendo la diferencia de composición entre los distintos componentes y facilitando así la dosificación. 4. Molienda del crudo. Se muelen los materiales para reducir su tamaño y favorecer así su cocción en el horno. 5. Precalentador de ciclón. La alimentación al horno se realiza a través del precalentador de ciclón, un sistema que calienta la materia prima para facilitar su cocción. En esta etapa se alcanzan unos 1000 grados centígrados. 6. Fabricación del clínker en el horno. A medida que el polvo obtenido en la fase anterior va avanzando en el interior del horno, la temperatura va aumentando hasta alcanzar los 1500 grados, produciéndose entonces las complejas reacciones químicas que dan lugar al clínker.
Esta es una de las etapas críticas, ya que aproximadamente por cada kilogramo de cemento producido se emite aproximadamente 1 kilo de dióxido de carbono. Por dejarlo claro, la producción de clínker es consecuencia directa de hasta el 65% del porcentaje total de las emisiones contaminantes de la fabricación de cemento. 7. Enfriador. A la salida del horno, el clínker se introduce en un enfriador, que reduce su temperatura hasta los 100 grados. El aire caliente generado en este dispositivo se introduce nuevamente en el horno, mejorando así la eficiencia energética del proceso. 8. Molienda de clínker y fabricación de cemento. El clínker se mezcla con yeso y otras pequeñas adiciones dentro de un molino de cemento. Se tritura hasta lograr un polvo fino y homogéneo, el cemento. 9. Almacenamiento de cemento. El cemento se almacena en silos, como estos, separados según sus clases. 10. Envasado o expedición a granel. Por último, el cemento se ensaca o se descarga en un camión cisterna para su transporte. Conocida una vez la etapa de producción de cemento, los reactivos y productos obtenidos, pasemos a tratar el impacto ambiental de la industria. El cemento tradicional es responsable de aproximadamente el 8% de las emisiones globales de CO2, lo que sitúa a la industria entre los sectores industriales más emisores a nivel mundial. Para poder dar datos cuantitativos se va a poner un ejemplo: la cementera de La Araña, en Málaga. Esta da empleo a aproximadamente 90 personas, pero incinera anualmente cerca de 60.000 toneladas de residuos, basura, además de 50.000 toneladas de coque de petróleo y 350 toneladas de fueloles. Esto provoca unas emisiones muy tóxicas, que no solo afectan al entorno inmediato de la instalación, sino que pueden extenderse de manera significativa debido a la dispersión atmosférica de los contaminantes. La Araña se ubica en el distrito este de Málaga. En este mapa vemos que la ciudad es todo esto, y esta industria está aquí, justo dentro de la ciudad, con viviendas habitadas a escasos metros. Considerando que la población del distrito este de Málaga está entre 57 y 60.000 habitantes, y la del cercano municipio de Rincón de la Victoria en 53.000 habitantes, la población potencialmente expuesta directamente a graves riesgos puede considerarse superior a 110.000 personas. Como se ha dicho, el combustible utilizado mayoritariamente es el coque del petróleo. Esto resulta especialmente preocupante, ya que las fábricas de cemento no cuentan con sistemas eficaces para filtrar metales pesados volátiles como mercurio, talio o cadmio. En 2010, la industria emitió en España algo más de 35.000 toneladas de óxido de nitrógeno, 4.833 toneladas de óxido de azufre, 183 toneladas de compuestos orgánicos volátiles, incluyendo sustancias muy peligrosas como dioxinas, furanos y 320 kilogramos de mercurio. Otro impacto ambiental que es bastante evidente es el que recae sobre el paisaje. En el ejemplo citado de La Araña, resulta impactante estar en la playa más cercana y tener estas vistas. Las viviendas de la zona se quejan del polvo que inunda su hogar, y sabemos que ese polvo es muy tóxico. Ante la falta de información oficial, los propios vecinos han llegado a instalar medidores de calidad del aire, y es que en tan solo un radio de 5 kilómetros existen más de 20 colegios. Los expertos se quejan de que las autorizaciones para quemar cualquier residuo son bastante laxas, lo que dificulta o impide realizar un control exhaustivo de las basuras que entran en el incinerador. Además, se han señalado posibles conflictos de interés en iniciativas de colaboración en esta industria. Un caso representativo es la creación de la Cátedra de Cambio Climático en la Universidad de Málaga, financiada por la empresa propietaria de la cementera de La Araña, Votorantim Cimento. Aunque este tipo de iniciativas se presentan como instrumentos para fomentar la investigación y la divulgación en sostenibilidad, algunas voces críticas apuntan a que podrían simplemente estar usándose para mejorar la imagen pública de la industria sin abordar de forma directa su impacto ambiental. El sector también ha sido objeto de críticas en relación con la gestión de derechos de emisión. Los derechos de emisión son permisos negociables, que autorizan a empresas a emitir 1 tonelada de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Aquellas que emiten por debajo de dicho límite pueden vender sus derechos sobrantes, mientras que las que lo superan deben adquirirlos en el mercado. Este mecanismo tiene como objetivo incentivar la reducción de emisiones de forma económicamente eficiente. No obstante, ha generado controversia, ya que una asignación excesiva de derechos puede traducirse en beneficios económicos sin una reducción real de emisiones. Entre 2014 y 2019, el sector recibió un 13% más de derechos de los necesarios, generando beneficios estimados superiores a 157 millones de euros. Por último, otro tema peliagudo, consecuencia de su producción, es el consumo de agua. Se estima que en 2050 el 75% de la demanda de agua para producir hormigón se concretará en zonas con escasez hídrica. Pasemos ahora a otro impacto ambiental importante, el empleo masivo de cemento y hormigón. Y es que el impacto ambiental no se limita a la producción de estos materiales, también su elevado uso genera efectos negativos, tales como estos tres principalmente.
Formación de islas del calor. El cemento absorbe calor durante el día y lo libera por la noche, elevando la temperatura de las áreas cercanas. Impermeabilización del suelo. Impide la infiltración de agua, aumentando el riesgo de inundaciones. Veamos un ejemplo positivo. En 2023, en Lovaina, Bélgica, la retirada de 6.800 metros cuadrados de pavimento permitió que 1,7 millones de litros de agua de lluvia fueran absorbidas por el suelo. En contraste, en octubre de 2024, varias zonas urbanizadas en Valencia sufrieron graves inundaciones tras el paso de una dana. Los efectos en algunas zonas hubieran sido menores si los terrenos no estuvieran tan impermeabilizados. Y en tercer lugar, pérdida de suelo fértil. Aunque el hormigón puede tener una vida útil de aproximadamente 100 años, su reciclaje sigue siendo tan importante como escaso. Los residuos de construcción no siempre se reutilizan como es debido, entre otras razones debido a su elevado peso y al coste de transporte. Como ocurre en otros materiales, el reciclaje es caro y no es rentable, por lo que es más cómodo no hacerlo, aunque esto conlleve la contaminación y degradación de ecosistemas. Una vez tratado todo el ciclo de vida, vamos a proponer 9 medidas de mitigación, que nos parecen muy importantes. En primer lugar, proponemos el fomento de soluciones constructivas alternativas, que reduzcan el uso intensivo de hormigón. Por ejemplo, en su lugar se puede utilizar madera. El proyecto W350 consiste en la construcción en Tokio de un rascacielos de aproximadamente 350 metros de altura y 70 plantas. Está previsto para 2041 y estará compuesto con un 90% de madera. 2. Fomentar el uso de materiales locales, lo que permite reducir las emisiones asociadas al transporte. 3. Endurecimiento de la normativa sobre contaminación y de los controles para garantizar su cumplimiento. 4. Incremento de la transparencia y monitorización de la calidad del aire en zonas próximas a instalaciones cementeras. 5. Instalación de plantas móviles de reciclaje de residuos de construcción y demolición, que permite triturar el hormigón directamente en obra o en sus proximidades, evitando largas distancias. 6. Fomento del transporte ferroviario en grandes volúmenes, que resulta más eficiente que el transporte por carretera. 7. Fomento de la rehabilitación frente a la demolición, disminuyendo la generación de residuos. 8. Revisión de los sistemas de asignación de derechos de emisión para garantizar que reflejen las emisiones reales del sector. 9. Uso de cemento de cero emisiones. Consiste en emplear cementos desarrollados mediante procesos alternativos, como el cemento sublime, que sustituyen los hornos tradicionales por métodos electroquímicos. Esto permitiría reducir de forma muy significativa las emisiones de dióxido de carbono. En conclusión, la industria cementera proporciona un material que hasta ahora ha sido imprescindible para la construcción. Sin embargo, este protagonismo conlleva un impacto ambiental muy significativo, que plantea importantes retos. Alcanzar los objetivos futuros requerirá un enfoque integral que combine innovación tecnológica, regulación política y una progresiva transformación del modelo constructivo. Y hasta aquí este vídeo. Si os ha parecido interesante, os animo a que sigáis con la serie, donde tratamos el impacto de diferentes actividades industriales. Y como siempre, gracias por vernos.